Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Entonces vamos a orar y pedir al Señor su dirección. Así es que oremos. Te damos muchas gracias, amoroso Dios, por la bendición que nos das de poder estar estudiando tu palabra, particularmente este libro, Señor, que además de ser un libro apasionante, tiene un mensaje precioso de esperanza, pero también de demanda para una vida de santidad de tu pueblo. Bendícenos en este estudio, en este capítulo del libro, y también, Señor, está con mis hermanos y con los que no se han conectado todavía, Señor, que puedan llegar y conectarse para que se unan a la reflexión de este día, de esta noche. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Perfecto. Vamos a leer el capítulo número 2. Ya vamos a brincar de la iglesia de Éfeso a la de Esmirna. Así que vamos a concentrarnos en otra iglesia. El mensaje de esta iglesia es el mensaje más corto. Es el mensaje más corto. No por corto carece de importancia, es muy importante, pero es un poquito más corto este eh, capítulo, este mensaje a esta iglesia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer este texto. Está en el capítulo 2 versículos 8 al 11. Son cuatro versículos nada más. Así que los voy a leer. Ahí tengan el libro abierto. Acuérdense que la versión oficial que estoy tomando en cuenta, y siempre lo digo, ¿verdad? Es importante tener la versión correcta, bueno, la que estemos todos juntos, pues, para que no nos vayamos con alguna otra interpretación. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que este es el capítulo que vamos a estar estudiando. Hemos estado viendo la lógica de las cartas, paralelismo que ya hemos insistido mucho en eso, este paralelismo que hay, pero hemos estado revisando también cómo se repite el patrón, ¿no? Cómo el evangelista Juan escribe a estas iglesias a nombre del Señor Jesucristo. Este, y bueno, hace un mensaje encriptado, como ya lo hemos dicho, pero empieza siempre con un saludo, un remitente, un destinatario, perdón, a quien va dirigida la carta. Normalmente se dirige al ángel, como hemos repetido, no que sea un ser emplumado, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de el pastor de una iglesia, ¿no? De cada una de las iglesias, de las 7 iglesias en Asia, que ya dijimos que el 7 representa toda las iglesias de todos los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, ese es algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo para que podamos tener un panorama completo. Ahora, esta carta es una de las cartas más hermosas e interesantes de las 7, porque en este mensaje a esta carta de Esmirna, a diferencia de todas las demás, salvo la de Filadelfia, es decir, Esmirna y Filadelfia, no van a tener reproche alguno de parte del Señor, ¿no? Así como, por ejemplo, a Éfeso que vimos que le dijo el Señor, pero tengo contra ti, y analizábamos esta expresión que da temor y temblor, que tengo contra ti, que el Señor tenga algo contra nosotros, es algo que de verdad debe de hacernos temblar. Cuando el Señor nos dice, tengo contra ti, hay que tener temor, ¿verdad? Porque no nos gusta que el Señor tenga algo contra nosotros. Llegamos a la carta que le escribe a Esmirna y no encontramos reproche alguno, no lo hay. Solamente hay
palabras de alabanza, hay palabras de reconocimiento, hay palabras muy, muy, muy espirituales, muy pastorales de parte del Señor a esta iglesia de Esmirna. Una de las características importantes que tiene esta carta de Esmirna o esta carta a Esmirna tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia no escrita en la Biblia, ¿no? Sino parte de la tradición oral y la historia registrable de los que han sido pastores en estos lugares. Cuando hablábamos de la iglesia de Éfeso, comenté yo que Tíquico y Timoteo, muy probablemente Tito, habían sido pastores en Éfeso, pero habían sido pastores antes de que la carta de Juan se escribiera. Cuando la carta de Juan se escribía a Éfeso, ya Timoteo no está, ¿no? Muy probablemente ni siquiera esté vivo, Tito tampoco y Tíquico tampoco. Es decir, que no tenemos un registro histórico comprobable, registrable, de quién fuera pastor de Éfeso. Pero de repente llegamos a Esmirna. Esmirna es una ciudad que está en Asia, ¿no? De poquitos habitantes en aquella época, bueno, pocos no, eran bastantes para el tamaño de las provincias de las ciudades de aquella época, cerca de los 150,000 habitantes, ¿no? Tenían un acercamiento muy, muy importante con el Imperio Romano, simpatizaban mucho la ciudad con el Imperio Romano. El crecimiento de la iglesia, el florecimiento de la iglesia en este lugar era un florecimiento que seguramente había venido como consecuencia de la predicación del apóstol Pablo en Asia. Y es probable que desde entonces esta iglesia de Esmirna esté funcionando, tenga función. Pero ha llegado, Pablo llegó y los ciudadanos de Esmirna eran ciudadanos, eran personas y las autoridades que tenían una amistad muy, muy importante con el Imperio Romano. Tanto así que incluso dentro de Esmirna había un procónsul puesto por el imperio para que erigiera un altar, para que erigiera incluso un altar o una efigie del emperador romano. Y se adoraba al emperador romano como si fuera una deidad, ¿no? Algún César que era una deidad. Era un asunto muy interesante porque además cualquier persona que negara al emperador, que adorara a otro que no fuera el emperador, podían ser perseguidos y podían ser muertos. La historia de esta ciudad ha sido una historia muy comentada por el mundo entero, no solamente por los creyentes, pero también por el mundo entero. Incluso la Iglesia Católica Romana también tiene registrado, ¿no? Históricamente y le dan fe a la historia de esta ciudad de Esmirna por una sola razón, por una sola razón. La razón por la que se le daba tanta atención a esta iglesia era por su pastor, el ángel de la iglesia en Esmirna, su pastor. Evidentemente no estamos hablando de exaltar al pastor, ¿no? De elevar al pastor en un nivel que no debe de estar. Era un hombre común, bueno, no común, ¿verdad? Pero un hombre como cualquiera, pecador también, pero que había entendido el evangelio. Este pastor, que era el pastor de Esmirna, se llamaba Policarpo. Policarpo. Es una historia sumamente interesante, la historia de Policarpo. Una de las características interesantes, además por la historia registrable, como he comentado, es que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Es decir, que el apóstol Juan fue quien puso a Policarpo, fue quien mandó a Policarpo para que fuera pastor de Esmirna. Este Policarpo conoce el Evangelio desde joven, es educado en el Evangelio, tiene un encuentro con Juan, Juan ya viejo, ¿no? Juan ya cansado, ya un poco más avanzado en edad, y Policarpo ya un poco más adulto empieza como a los 23 años, ya empieza a tener una función importante dentro de la iglesia en Esmirna. La vida de Policarpo fue una vida de servicio, de predicación del evangelio puro, específicamente allí en Esmirna. Pero ¿qué pasó? Que este famoso Policarpo, que fue además, ya dije, discípulo directo de Juan, que además Ireneo es el que cuenta la historia para conservar la tradición oral de la historia viva de Policarpo. Más adelante lo va a volver a citar Eusebio, lo va a citar Flavio Josefo, y luego todos los historiadores modernos dan fe. Es decir, que esta historia fue brincando de voz en voz, de boca en boca, hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, es una historia real, registrable, históricamente comprobable.
Este hombre Policarpo, pues ya dije, discípulo del apóstol Juan, y nos imaginamos nosotros a este hombre escuchando el Evangelio de Juan. Una cosa preciosa, ¿no? Que es envidiable, es que este es el único que va a preservar la historia contada por un testigo ocular de la vida de Jesús. Porque como ustedes saben, y lo hemos dicho, creo que lo dije la semana pasada o la antepasada, ¿no? Lo que ha sucedido es que Juan dijo, ¿no?, a la iglesia elegida, a la señora elegida, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, ¿no? Es decir, Juan ha contado lo que vio, lo que palpó, lo que oyó. Juan fue uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo y contar, ¿verdad?, a sus discípulos, Juan, acerca de Jesús, no estaba contando de un Jesús que leyó, un Jesús histórico que vivió hace muchos años, sino un Jesús que conoció, un Jesús que le salvó directamente, un Jesús que le encargó a su madre. Es decir, que estamos hablando de que estamos ante un personaje, Policarpo, que recibió directamente del apóstol Juan toda la enseñanza del Evangelio. Era una cosa increíble. Va a morir el apóstol Juan y Policarpo va a seguir vivo. Pero este Policarpo, que va a seguir vivo, va a seguir las enseñanzas de su maestro, va a tener una relación con Cristo muy, muy, muy profunda, pero le va a traer problemas, muchos problemas. Porque en aquella época, cuando el Imperio Romano estaba exigiendo adoración al César de su tiempo, no, se empezaron a dar cuenta de que había por ahí en Esmirna, en Asia, en donde Esmirna ya estaba plegada la ciudad, ¿verdad?, a la adoración al César de su tiempo, al emperador de su tiempo, en donde estaban acatando las disposiciones del Imperio Romano, en donde había un gran sincretismo religioso entre diferentes deidades, etcétera, ¿no? De repente se enteran, el imperio, que hay un hombre que tiene 86 años, que ha estado predicando el Evangelio, ¿no? Por muchos años, hasta esta edad avanzada de 86 años, y que estaba predicando y que estaba alejando al pueblo de las deidades locales, del imperio romano, ¿no? Y que estaba predicando un evangelio diferente, un evangelio distinto. Tanto así que las autoridades del Imperio Romano, ¿no? El procónsul manda a policías, bueno, gente que estaba bajo sus órdenes a buscarlo. Policarpo estaba guardado en alguna casa. Imagínense, ya de 86 años estaba él. Dice la historia, ¿verdad?, que estaba en su cama, en una cama de un lugar donde lo estaban escondiendo. Y él oraba, ¿verdad? Que ya sabía que lo estaban persiguiendo y él decía que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y llegaron estos guardias con una especie de incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué nos tomamos la molestia de perseguir a un hombre tan grande, un hombre de esta edad, que además era un hombre respetado por gente creyente y no creyente, era una autoridad en Esmirna, ¿no? Pero se encontraron con un hombre que además tenía gracia y que cuando llegaron aquellos que lo iban a apresar, dice la historia que le pidió a los que lo estaban hospedando, denles de comer, denles de beber, ¿no? Pero Policarpo sabía que iban por él. No se escondió, todo lo contrario, era un hombre que tenía esta posibilidad de ser muy, muy, muy amoroso, y les dieron a estos hombres de beber y de comer, estos perseguidores que al apóstol le iban a llevar ordenados por el procónsul para que fuera juzgado, o bueno, para que se encontrara con el procónsul. Bueno, la historia dice que llegó esta guardia y le dijo, bueno, pues te tenemos que llevar preso. Entonces les dijo Policarpo, ¿saben qué? Denme la oportunidad de orar, ¿verdad? Denme la oportunidad de guardar en mi cuarto una hora nada más, denme chance. Bueno, no dijo chance, ¿verdad? Pero denme oportunidad. Una hora para que pueda yo orar al Señor. Y dice la historia que se tardó como 2 horas y los guardias ya estaban así como que, ¿por qué se tarda tanto, verdad? Y además era un anciano con mucha piedad, nada vulnerable, ¿no? Nada temeroso, y estuvo orando mucho tiempo hasta que lo interrumpieron y lo sacaron para llevarlo preso. Lo suben a una bestia de carga y se lo llevan preso. La gente que se entera de que Policarpo ha sido apresado, ¿no? Empiezan a tener un alboroto ahí en Esmirna y se aglutina la gente. Policarpo es juzgado en Esmirna, llega el procónsul, llegan autoridades romanas y la gente que estaba defendiendo a Policarpo, de ahí que la tradición oral permanece porque escucharon lo que Policarpo iba
a decir, bueno, pues llega el juzgador, que era el procónsul de ese tiempo, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad? Ten respeto por tu edad avanzada, ten respeto, le dijo a Policarpo, ¿no? Jura por la fortuna de César y repudia a Cristo y te dejaré libre. Es una petición bastante común entre los mártires, ¿no? Es decir, repudia, ¿verdad? A Cristo y te voy a dejar libre, le dijo el procónsul, ¿no? Jura por la fortuna del César. Esta denuncia fue una denuncia sumamente directa a la que a lo mejor muchas personas dijeron, no, pues si me van a matar, pues mejor digo que no creo en Cristo, ¿no? Que no estoy dispuesto a seguir a Cristo para conservar mi vida, ¿no? Pero esto dijo Policarpo, le he servido al Señor durante 86 años y él no me ha hecho ningún mal, dice Policarpo. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey y contra mi Salvador? ¿Cómo? Esas palabras que les estoy diciendo están registradas en la historia, ¿no? Están registradas así, selladas por la boca de Policarpo. La gente creyente de la iglesia de Esmirna escuchó estas palabras, ¿no? No me ha hecho ningún mal, no me ha hecho ningún mal a lo largo de mis 86 años. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey y mi salvador? Arremete el procónsul, ¿no? Y le dice, aquí yo tengo animales salvajes, ¿no? Le dice el procónsul, te voy a arrojar a los animales si no te das vuelta, te arrepientes de tu fe y juras por César, ¿no? Este, y Policarpo se queda callado. Después de esto, vuelve el procónsul a amenazar a Policarpo. Le dice, si desprecias a los animales, entonces te vamos a quemar vivo en la hoguera, ¿no? Esa es la manera más común para morir martirizado, la hoguera, bueno, en aquella época, ¿no? La hoguera, ¿no? Cuando le dice al procónsul, voy a olvidarme de los animales y te voy a quemar en la hoguera, pero entonces Policarpo dice otra frase memorable que puede ser registrable. Me amenazas con fuego que arde durante una hora y luego se apaga, pero ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno reservado para los impíos. ¿Pero qué esperas? Dice Policarpo. Trae las antorchas, ¿no? Y qué interesante, ¿verdad? Me amenazas con fuego que arde durante una hora y luego se apaga, dice Policarpo, pero ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno reservado para los impíos. Se lo está diciendo al procónsul y a la postre a todos aquellos que no creen en Cristo y que además habían negado su fe. Le dice, ¿qué esperas? Trae las antorchas, ¿no? Dice la historia que Policarpo es llevado al lugar, ¿no? Donde van la pira, donde van a quemarlo, lo amarran con los brazos así atrás, como si fuera un animal que va a ser sacrificado. Le quitan sus ropas, lo atan, insisto, de las manos por la espalda, y la gente eh, oye que Policarpo está orando al Señor. Empiezan a traer las multitudes que no eran creyentes, leña, paja y madera y un montón de cosas que la ponen abajo de Policarpo, encienden el fuego. Y entonces Policarpo dijo esta frase o esta oración. Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, te doy gracias porque me consideras digno de ser contado entre tus mártires participando del cáliz de Cristo y de la resurrección de la vida eterna, tanto de alma como de cuerpo por la inmortalidad del Espíritu Santo, que hoy pueda ser recibido como un sacrificio aceptable. Te bendigo y te glorifico junto con el eterno Jesucristo, tu amado Hijo. A ti, con Él, por medio del Espíritu Santo, sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Y fallece quemado en el fuego. Se extingue y se acaba Policarpo. La iglesia escucha todo esto. La iglesia en Esmirna. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó con la iglesia en Esmirna que escucha todo esto que sucedió allá? El encuentro del procónsul con este famoso pastor Policarpo. Cualquier persona pensaría que la iglesia se deshace, ¿no? Por miedo a que sean los siguientes. Si ya persiguieron al pastor y ya lo mataron, ¿no?
seguimos nosotros, porque había amenaza. Por ahí más adelante dice que van a padecer por 10 días. Hay amenaza de que la iglesia va a padecer, van a ser perseguidos, van a ser llevados a las fieras, van a ser quemados. Y la historia dice que efectivamente muchos creyentes, no solamente de Esmirna, de otros lugares, eran apresados y eran llevados, ¿verdad? Para ser no cuestionados, no juzgados, no encarcelados, no asesinados. Porque la gente aprendió, ¿verdad? Aprendió que negar a Cristo era la última opción. Ni siquiera la última, no era una opción. No era una opción. Aprende esto la iglesia, escucha a su pastor que muere martirizado, quemado, ¿no? Por el procónsul romano. Ese procónsul romano, como dijo Policarpo, ¿verdad? El fuego que lo quemó duró 1 hora, pero este procónsul le da de estar en el infierno, este, quemándose por toda la eternidad, ¿no? La iglesia lo supo, la iglesia lo escuchó. Juan escribe a este pastor. Cuando le escribe a este pastor, cuando le escribe a este ángel que está en la iglesia de Esmirna, no había sucedido todo lo que estoy contando. No había sucedido, pero era un aviso de lo que iba a suceder. Ya en ese momento, cuando Juan escribe, ya Policarpo estaba teniendo problemas con las autoridades romanas. Ya le habían pedido que saliera de Esmirna, que se desapareciera. Y él siguió predicando el evangelio. Él siguió predicando el evangelio. Pues después de este saludo, ¿verdad? Al ángel de la iglesia de Esmirna, que ahora estamos reconociendo quién era ese famoso ángel, ese famoso pastor. Si ustedes tienen un poco de curiosidad, no sé si googlearlo, pueden encontrar el personaje, ¿no? Policarpo, o con algún libro, lo mejor es no googlearlo, sino ir a un libro de historia, ¿verdad? Quizá en la historia del cristianismo de Eusebio de Cesarea puede ser una opción, pero pueden tener acceso a esta historia que es verdaderamente apasionante. Bueno, pues este pastor, que no dice su nombre aquí, y eso también es un asunto interesante, porque, ¿no? Los verdaderos mártires son anónimos. Porque cuando los mártires no son anónimos, son protagonistas, ¿no? Así que entonces estamos hablando de un mártir que no es mencionado en esta carta. Ninguno, ¿no? Ningún pastor es mencionado, ¿no? Pero describe al ángel, aparentemente este era el ángel de Esmirna. Después de esto, que le da Juan, y ya dijimos que cuando escribe Juan, todavía no pasa el martirio de Policarpo, va a pasar después, pero le escribe este ángel, y entonces viene el título del Señor, dice que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya nosotros sabemos que una autoidentificación de Cristo es muy interesante, lo vimos al principio del estudio, luego lo vimos repetido también en alguna mención cuando Juan empieza a tener la visión, que el Señor a sí mismo dice, soy el alfa y la omega, y en el capítulo 1, versículo 8, ¿no? Soy alfa y omega. Cuando dice soy alfa y omega, ya lo hemos dicho, estamos hablando de la primera letra del alefato del alfabeto con la última, ¿verdad? La alfa y la omega. Luego utiliza esta otra expresión del primero y el postrero. En algunos lugares dice el último, primero y el último, ¿no? Aunque no hay tanta similitud entre las palabras postrero y último, ciertamente pueden tener alguna similitud. Pero como quiera que sea, estamos hablando de que la identificación del Señor Jesucristo tiene que ver con un atributo que ya mencionamos, que es su infinitud, que es eterno, ¿no? ¿No? Que es eterno y que es inmenso en cuanto al tiempo eterno y en cuanto al espacio inmenso. Ese es el atributo de la infinitud, que es todo abarcante y que además no tiene ni principio de fin, pero para la mente humana, carnal, limitada, temporal, mortal, nos queda súper claro cuando dice soy el primero y el postrero. ¿No? El primero y el postrero. Además, en los evangelios, ¿no? En las cartas de Pablo, se dice de Cristo que es el primero de toda la creación, ¿no? Entonces tenemos una idea clara. La gente de Esmirna, la gente de Éfeso, de la Odisea de Sardis, de Pérgamo, de Tiatira, etcétera, ¿no? Saben, cuando se dice que el que habla es el primero y el postrero, sin duda es el Hijo del Hombre, sin duda es Cristo, ¿no? Sin duda es este Señor que está caminando en medio de los 7 candeleros. Así que se autoidentifica como el postrero y el último, pero ahora añade el Señor otra identificación y dice que el que estuvo muerto y vivió. Ahora, quiero traer a su mente, nosotros que tenemos a la distancia de la historia el escrito, ¿no?
Hay muchas cosas que hoy nosotros podemos testificar de lo que se profetizó y se cumplió. Es decir, cuando nosotros vemos profecía y luego se ha cumplido la profecía, nosotros al paso de la historia decimos, claro, se profetizó y se cumplió, ¿no? Decimos eso fue profetizado y cumplido. Por ejemplo, cuando se profetizó el nacimiento de Jesús por Isaías, pues nosotros, cuando en Isaías se profetiza, la gente que vivía en la época de Isaías no vio la profecía cumplida, no la vio. Luego viene la profecía cumplida en el Nuevo Testamento y la ven los judíos y la ven los apóstoles, ¿no? Ellos la vieron, la profecía cumplida, y se cumplió. A la distancia nosotros vemos las dos cosas, la profecía anunciada y la profecía cumplida. Tenemos un privilegio, ¿eh? Porque vemos todo el panorama. Otra vez, ¿verdad? Isaías y el pueblo, ¿no? Ese que estaba en tinieblas y que vio gran luz, ese pueblo, cuando fue dada la profecía, no vio el cumplimiento. No lo veo. Cuando Miqueas dice que Cristo va a venir de Belén, o tú, Belén, Efrata, por ser la más pequeña, etcétera, ¿no? Ese anuncio del nacimiento de Cristo, esa gente del pueblo de Judá no lo vio, no vio el cumplimiento de la profecía. Pero cuando llega Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Los apóstoles dicen, ah, fue profetizado y ya lo vimos. Nosotros vimos la profecía, bueno, oímos la profecía, oímos su cumplimiento y ahora nosotros, para nosotros, tiene sentido nuestra fe creyente. En la época del apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, hace profecía, ¿no? Hace profecía. Y dice algo, se autoidentifica, el que estuvo muerto y vivió. Claro, la referencia inmediata, y es correcta para los creyentes de esa época, es que ciertamente los creyentes saben que Cristo padeció. Cuando dice que, ¿no? El que estuve muerto, es muy importante. Y cuando dice el que estuvo muerto y vivió, sumamente importante porque lo que está hablando es de todo el proceso de la pasión de Cristo. Desde su captura, su martirio, pues, ¿no? La crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. En la cristología del apóstol Pablo, cuando Pablo habla de la cruz de Cristo, no está hablando del madero atravesado. No, no, no. Cuando habla de la cruz de Cristo, el concepto la cruz de Cristo abarca, ¿no? La crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Todo este cuadro entra dentro del concepto de la cruz de Cristo. Aquí, cuando él, el Señor, se refiere y se dirige, soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, tiene dos intenciones. Una es, soy el que estuvo muerto y además el que resucitó. Y sigo vivo, ¿no? Sigo vivo. El que estuvo muerto y vivió. Vencí la muerte. La muerte no pudo conmigo. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Del Señor Jesús, y el postrer enemigo que es la muerte fue vencido. Por eso Pablo tiene el atrevimiento de decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? Pues, claro, porque la muerte ha sido vencida por Cristo y Cristo la venció. Y entonces le dice a los creyentes de Esmirna, estuve muerto y viví, aquí estoy. La muerte no hizo nada por mí, vencerla, salvo vencerla. Por lo tanto, se postrer enemigo. La muerte a nosotros no nos afecta, porque ya Cristo resucitó y venció a la muerte. Bueno, pues entonces esa es la primera cosa que los creyentes de Esmirna dicen, ah, ok, este es Cristo y además estuvo muerto y vivió. Y tenemos una promesa que el apóstol Pablo nos dijo, ¿verdad? Que Él es el primero entre los muertos, ¿no? El primogénito de entre los muertos, luego nosotros. Así que hay una esperanza de la resurrección para los creyentes en Cristo. Pero la segunda cosa que es importante, ¿no? Es que su pastor va a morir y muchos de ellos van a morir martirizados, pero van a vivir, pero van a vivir. Es decir, morirán, sí, pero van a vivir. Porque después añade, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras. Cuando vimos a Éfeso, que dijimos, yo conozco tus obras, decíamos, no, nos hace temblar, ¿verdad? De terror, porque, ay Dios, ¿de veras conoces mis obras? ¿Sabes? ¿No? Lo que pasa por mi mente y mi corazón, claro, porque es omnisciente, ¿no? Y Dios no puede ser burlado, ¿no? Dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué obras conoce de Esmirna?
Acuérdense que es una iglesia que está en una ciudad, ¿no? Que está al servicio de César de su época, que tiene simpatía para con Roma. Esta iglesia ha sido fiel, pero el Señor sabe por lo que ha pasado por ser fiel. La fidelidad tiene su precio, ¿ok? La fidelidad tiene un precio que pagarse. Por eso, la fidelidad no es para cualquiera. La fidelidad es solamente para los que hemos entendido perfectamente, o bien, quizá no perfectamente bien, ¿no? El valor de nuestra fe cristiana. La fidelidad tiene su precio. Y dice el Señor, conozco tus obras y añade, y tu tribulación y tu pobreza. Conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Claro, ¿no? Una iglesia que ha sido devastada, atacada, menospreciada. Incluso parte de la historia dice que se tenían sus servicios religiosos escondidos, ¿no? Para evitar la persecución, ¿no? Y estaban en una gran tribulación. Su pastor pasó por una gran tribulación. Yo conozco, dice el Señor, conozco tu tribulación. La fidelidad tiene su precio. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Quiero que se den cuenta de que en toda esta carta el Señor no le va a prometer a los cristianos de Esmirna que ya no van a sufrir. No se los va a prometer. Dice, yo sé tu tribulación, yo sé tu pobreza. Más adelante, ¿no? Más adelante le va a decir, vas a padecer, va a echar el diablo a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados. O sea, no les va a quitar el problema. Conozco tu tribulación y luego dice, pero no se preocupen, han sido muy fieles, por lo tanto, ¿verdad? Como han sido muy fieles, ya les voy a quitar los padecimientos. Ya no van a tener tribulación, o sea, el premio, ¿no? Por haber sido fieles es fuera la tribulación. Muchos cristianos de nuestra época piensan, ¿verdad? Que si somos fieles, el Señor está comprometido a quitarnos nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras tribulaciones. Incluso hasta le reclamamos, Señor, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo he sido fiel, yo te amo y sigo con estos problemas. Es que en ningún lado el Señor ha prometido quitarnos los problemas. Y a la iglesia de Esmirna le digo con toda claridad, yo sé, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Lo conozco. Con todo y eso le va a decir en el siguiente versículo, el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel, van a sufrir por 10 días. No le dice, te voy a quitar tus problemas. Y conste que no hay reproche para Esmirna. No hay nada. Si hubiera sido como Éfeso, ¿no? Yo conozco tus obras, ¿verdad? Tu tribulación y tu pobreza, pero has perdido dejado tu primer amor. Bueno, pues entonces te voy a seguir probando. No, 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 no. Esta iglesia no tiene reproche. Puros alabanzas. Y le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. La conozco, sí, claro. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Esa es que venga de parte del Señor, ¿no? Es una alabanza, ¿no? Es un elogio precioso. Tú eres rico, pero no estamos hablando de una riqueza material, no estamos hablando de que la gente de Esmirna o que la iglesia de Esmirna era suntuosa, majestuosa, preciosa. No, no, no. Era una iglesia disminuida, atacada, perseguida, ¿no? No tenía recursos. Y digo, viene el Señor y le dice, sé tu tribulación, conozco tu tribulación y tu pobreza. Ah, pero tú eres rico. Bueno, por fin, Señor, me dices que reconoces mi pobreza y me dices que soy rico. Pues, ¿cómo está la cosa, verdad? Por eso estamos tan en contra de la teología de la prosperidad tan espantosa. Ciertamente, estamos hablando de una riqueza no material. Estamos hablando de una riqueza espiritual. El Señor Jesús, el apóstol Pablo, a los efesios, ¿no? Les dijo que el Señor los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. La mayor riqueza que tiene el creyente es Cristo, es su fe, es su relación con su Creador. Ahí está la riqueza. Tú eres rico, has permanecido fiel a pesar de la tribulación y la pobreza, a pesar de eso. Yo lo conozco, ¿no? Ahora, he dicho, la fidelidad tiene un precio.
Y aquel que no esté dispuesto a pagar el precio por la fidelidad, me parece que no es parte del pueblo de Dios, porque el que es pueblo de Dios, el que entiende el Evangelio, entiende, ¿no? Entiende que la fidelidad tiene un precio. Y dice, tú eres rico, a pesar de que conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Además, ¿no? Conozco de tus obras la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Sé que los ubicas, sé que los ubicas. Mire, déjenme hacerle un recordatorio de lo que pasó con la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le dijo que una de las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso es que ellos podían reconocer a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Recuerdan? Es decir, la carta que describe a los, a los de Éfeso, eso les dice, ¿no? Que reconoce que ellos pueden ver a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Algunos estaban, ¿verdad?, diciendo, somos apóstoles, ¿no? Como lo que citamos de los 7 hijos de Seba, y otros que se decían, nosotros igual, ¿no? Y no lo eran mentirosos. Éfeso tiene esta posibilidad. Bueno, pues una cosa muy interesante, ¿no? Es que había quienes se decían ser apóstoles, probablemente gentiles, que querían atribuirse el llamado de apóstol, que no lo eran, sino mentirosos. Pero luego, ¿no? Para tener un cuadro completo entre gentiles y judíos, ahora se refiere a los judíos. Porque dice, ¿no? La blasfemia de los que se dicen ser judíos. Es semejante la expresión, ¿eh? Los que se dicen ser judíos y no lo son. A Éfeso le dijo, lo que se dice ser apóstoles los has probado y no lo son. O sea, tanto gentiles como judíos, cualquier persona que quiere, ¿verdad?, imitar a Cristo, que quiere ser pasado por cristiano, ¿no? Y que niegan al Señor Jesús, son blasfemos. Y había dentro de la iglesia en Esmirna, ¿no? En la comunidad de Esmirna, sinagogas, hermanos, sinagogas, ¿no? De judíos, porque los judíos no se reunían en una asamblea como los cristianos. No celebraban el primer día de la semana, los judíos se reunían el sábado y hacían una ceremonia el sábado y tenían su ceremonia religiosamente el sábado y tenían ese día para que abrieran la sinagoga y tuvieran su celebración. Los judíos. Había judíos sinceros, judíos verdaderos, que estaban todavía ahí y que posteriormente iban a creer en el Señor Jesucristo, porque recordamos que el apóstol Pablo, como acostumbrada dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, iba a la sinagoga de los judíos y le predicaba a los judíos, y los judíos venían a Cristo cuando escuchaban el Evangelio. Así que la sinagoga ciertamente era útil, ¿no? Se reunían los judíos y luego había una predicación de Isaías normalmente, y mucha gente luego cuando Pablo llegó a las sinagogas creía. Pero estos se decían ser judíos, se reunían en sinagogas y el Señor, con toda claridad, con toda puntualidad, le dice a los de Esmirna, yo conozco la blasfemia, conozco tus obras y sé que puedes reconocer a aquellos que blasfeman, ¿verdad? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y no son una sinagoga verdadera, sino sinagoga de Satanás, sino sinagoga de Satanás. Ahí estaba Satanás, ahí estaba. Entre el sacerdote de la sinagoga, entre los fariseos de la sinagoga, entre los publicanos de la sinagoga, entre los judíos rabínicos, entre los judíos más ortodoxos, entre los judíos celosos. A estos judíos el Señor Jesucristo les dijo, ¿no? Sepulcro blanqueado. Eran personas que eran extremadamente religiosas de manera externa, pero no eran otra cosa que sepulcros blanqueados. Y aquí Juan, ¿no? Le dice a los de Esmirna, yo sé que tú sabes de esos judíos que blasfeman, y esos judíos no son una sinagoga buena, es una sinagoga de Satanás, y lo señala. Y ellos lo habían reconocido. Y por supuesto, los judíos aquellos habían tenido que ver con Roma, tenían afinidad con Roma, acataban las disposiciones de Roma. Se habían vendido a los romanos como los judíos de la época de Jesús. Y Juan tiene que decirle, ¿verdad? A estos, yo sé que tu tribulación, sé tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, sino sinagoga de Satanás. Y reconozco, dice Juan,
que tú los tienes bien ubicados y que has luchado contra ellos. Y después le dice, no temas, en nada, no temas. Cuando dice no temas, como que uno está esperando que diga, no temas, te voy a librar de todo eso. No temas, ya pasaste la prueba, eres fiel, he probado tu tribulación y tu pobreza, no te preocupes, no tengas miedo, ya tranquilo, no pasa nada, ¿no? Si mis hijos son buenos y sufren y yo les digo, no temas, aquí estoy, te voy a defender, ya no voy a permitir que te pase nada, eso estaríamos esperando del Padre, del cielo, ¿no? Pero viene Cristo y les dice, no temas, pero no dice, no temas lo que has pasado, no temas lo que te va a pasar, porque si no temas en nada, lo que va, lo que vas a padecer. Eso está fuerte, hermanos, ¿eh? Muy fuerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Y mismo dice, Señor, voy a padecer más. Si ya, es mucho. ¿Cómo que no temas lo que vas a padecer? No tienes otra cosa por ahí que sea mejor, ¿no? Es decir, no temas lo que vas a padecer. Y ya me veo a los creyentes de Esmirna diciendo, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? He aquí, y entonces viene el Señor y les dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El diablo. Es la segunda vez que hace una referencia, ¿no? Al imperio de Satanás. La primera tiene que ver con que los judíos que no son sinagoga de Satanás. ¿Y saben quién gobierna ahí? Dios, en ese lugar, Satanás. Ahora, Satanás tiene diferentes maneras de expresiones y diferentes maneras de nombrarse. Satanás y diablo son una de ellas. Así que aquí dice, está hablando de lo mismo, ¿no? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ese diablo que se dice ser judío y no lo es. Es decir, el diablo no va a venir personificado con cuernos, cola y tridente, todo vestido de rojo con una barbita aquí, ¿no? Esa es una imagen grotesca que de alguna manera hermosea a Satanás porque debe ser más horrible que eso, ¿no? Pero el Satanás utiliza personas. ¿No? A estos judíos que se dicen ser judíos y que no son sinagoga de Satanás y que están bajo el mando de Satanás, estos judíos son los que van a llevar a la cárcel a los creyentes. Y acuérdense, fueron los judíos los que llevaron a juicio a Jesús. Fueron los judíos los que llevaron Jesús. Fueron los judíos los que iban a perseguir a los cristianos hasta Damasco y hasta Asia. Pablo los perseguía y era maestro, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. Fueron los judíos, sinagoga de Satanás, ¿no? Que los perseguían para matarlos. Bueno, pues estos, dice el Señor, no temas, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Ahora, el propósito de la tribulación es para que seas probado. ¿En qué? En tu fidelidad. En tu fidelidad. Y además, dice, vas a tener tribulación por 10 días. Ahora, no debemos de tener en cuenta o no debemos de considerar que los 10 días se refieren a 10 días. Algunos de nosotros en nuestro tiempo dirían, ¿son hábiles o son naturales? ¿No? Es decir, 10 días como cuándo empiezan y cuándo acaban. No. Cuando se habla de 10 días es un periodo completo. Es un periodo completo. Si todo lo que debes de tener de tribulación lo tendrás, no importa si son una semana, 2 años, 20 años, 1000 años. Es el periodo completo de la tribulación. Y nosotros sabemos que hoy día estamos en la tribulación. Seguimos en tribulación. Es más, gran tribulación. Entonces es un periodo completo. Vamos a tener tribulación. No tenemos que esperar cuándo se acaba, porque no se va a acabar. En el mundo tendremos aflicción y va a permanecer hasta que Cristo venga. A estos creyentes es bien, le dice, los van a echar en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Vas a ser probado. Voy a poner a prueba tu fidelidad. Por eso les dice,
Esta frase preciosa. Sé fiel hasta la muerte. Acuérdense que van a ser probados. Y tenían el ejemplo, van a tener en el futuro el ejemplo de su pastor. El pastor escuchó. Acuérdense que se lo está diciendo al pastor para que se lo diga a la iglesia. El apóstol Juan le está diciendo a Policarpo, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué pasó con Policarpo? Fue fiel hasta la muerte. Cuando estudié por primera vez este pasaje y me encontré esta frase de sé fiel hasta la muerte, me acuerdo que en aquella ocasión al grupo que estaba yo enseñando esto, hablábamos de la preposición hasta, ¿no? Que no sabemos si es a partir de ahí o antes de, ¿no? Uno pues si sé fiel hasta la muerte, bueno, ahorita no, hasta que llegue la muerte. O voy a ser fiel ahorita, ¿no? Y luego la muerte. Es decir, ¿qué significa esta preposición? Pero lo que sí significa y lo que tiene sentido en el idioma original es sé fiel aunque en esto te vaya la vida. ¿Eh? Sé fiel aunque en ello te vaya la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el punto. No importa, aunque en tu fidelidad esté en juego tu vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque en esa fidelidad tuya esté en riesgo tu vida. Sé fiel aunque ello incluya la vida. Por eso es hasta la muerte. No es hasta cuando me muera voy a ser fiel, ¿no? O voy a ser fiel de aquí a que me martiricen y después no, 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 no. Sé fiel todo el tiempo, aunque en eso te vaya la vida. Y bueno, oímos un poquito de la historia de Policarpo. Él fue fiel, él fue fiel, ¿no? Él fue fiel hasta el momento que murió, ¿no? Fue fiel hasta la muerte. Y Policarpo fue fiel hasta la muerte. Y los creyentes de Esmirna fueron fieles hasta la muerte, aunque en ello les fuera la vida. La fidelidad tiene su precio. Muchos creyentes de muchas épocas dejan de ser fieles cuando ven en riesgo su integridad física, moral, cuando ven en riesgo su integridad en cualquier cosa. Es decir, si apenas, ¿verdad? Voy a perder la amistad de mis amigos porque soy cristiano, pues no soy cristiano y ya, pues, con tal de ganar la amistad de mis amigos, ¿verdad? No somos fieles hasta las últimas consecuencias. No somos fieles hasta las últimas consecuencias. Hay personas que trabajan en una empresa y que les dicen que no pueden estar en esa empresa si son cristianos y dicen, bueno, pues no soy, ¿no? No están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos. Si no están dispuestos en eso, menos cuando les venga una amenaza de muerte. Pero a los de Esmirna les dice el Señor, sé fiel, aunque en tu fidelidad te vaya, te cueste la vida. ¿Qué ganamos con esto? Pues nada, ¿verdad? Porque no se trata de merecer nada, no ganamos nada, no ganamos nada. La fidelidad ya es un regalo, ya la fidelidad es un premio, pero el Señor dice, algo escatológico, algo que sucederá al final de los tiempos, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe que esta frase se ha caricaturizado mucho? He visto imágenes, etcétera, de este libro de Apocalipsis y he visto a los muertos, ¿verdad? Con una corona. Incluso sé que hay algunos que, o de broma o en serio, yo no sé si lo dicen de broma o en serio, dicen, ¿verdad? Que cada buena obra es una piedrita más a la corona. Y piensan que de veras vamos a llegar al cielo y el Señor nos va a dar una corona, corona, ¿no? Pero no es lo mismo que nos dé una corona a que nos coronen con un honor. Así que no estamos hablando de una corona física. Aquí la Biblia no se refiere a un objeto metálico o de oro, bueno, metálico de oro, ¿no? Con cierta cantidad de picos y con piedras preciosas. No, no se está refiriendo a un objeto. La corona de la vida, ¿no?
es que somos coronados, premiados, condecorados con la vida eterna. Esa es la corona de la vida. La corona de la vida es que llegué a la meta, fui fiel hasta la muerte y he sido coronado, galardonado, reconocido y premiado, no con un objeto, sino con la durabilidad de la vida eterna. Esa es la corona de la vida, no un objeto, no una corona que llenamos con piedritas por nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras no nos van a servir mucho. Claro que tenemos que hacerlas. Claro que sí, el Señor va a pedir cuentas de eso, ¿verdad? Pero lo que nos lleva a la presencia del Señor, ¿no? La garantía del galardón que tendrá el creyente, ¿verdad? Es que será galardonado, coronado con la vida eterna. Y esa es la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Juan la tuvo, Policarpo la tuvo, Pablo la tuvo, Pedro la tuvo. Todos los que han creído en Cristo han sido coronados con la corona de la vida, más los mártires, esos que han muerto en el nombre del Señor, que han sido fieles hasta la muerte, a pesar de su tribulación y de su pobreza, a pesar de que fueron apresados y torturados, martirizados, y nunca negaron al Señor Jesucristo y fueron fieles hasta la muerte, han recibido el galardón de la vida eterna. Ese es el premio que buscamos, ¿no es cierto? Pero no solamente eso. Mira, ahora voy a estar en tiempo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que pongan atención, ¿verdad? Y añade, el que venciere, dice la Biblia, no sufrirá daño de la muerte segunda. El que venciere no tendrá daño de la muerte segunda. ¿Qué será este asunto de la muerte segunda? ¿Ah? ¿Qué será? La primera muerte es la física. O sea, cuando nos morimos físicamente, ¿no? Esa es la primera muerte. Ahora, a esa muerte no le tenemos miedo, ¿no? El postrer enemigo que es la muerte, dice el apóstol Pablo, fue vencido por Cristo, como dije yo al principio, ¿no? Y nosotros como Pablo decimos, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Verdad? Nos ponemos los guantes, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, no, no le tenemos miedo a la muerte, a la primera muerte. La primera muerte es la muerte física. Cuando dejamos de respirar, pues, ¿no? ¡Pum! Ahí está. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es cuando estemos en el tribunal de Cristo y nos diga, no te conozco. Y le diga a la gente, no te conozco. Y vas a la muerte eterna, lanzado, ¿verdad? En cuerpo y alma al lago de fuego. Vámonos. En Apocalipsis 20:14 es muy descriptivo. Déjenme ver si lo puede ver aquí. 20:14 de Apocalipsis. Aquí está, fíjense, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Va a experimentar la muerte segunda. La muerte segunda es la perdición eterna. Es la perdición eterna. Y aquí viene Cristo a los que son fieles hasta la muerte, ¿no? Y dice que el que venciere, el que sea fiel hasta la muerte, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, que sí experimentaremos la primera muerte, pero la segunda muerte, que es la muerte eterna, esa no la sufriremos. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de muerte eterna, tenemos vida eterna. Es por esto que no experimentaremos la segunda muerte. Por eso cuando nos morimos, bueno, ninguno de nosotros puede testificar eso, pero cuando un creyente muere, ¿no? Cuando un creyente muere, no tiene miedo, no tiene, porque sabe que va a llegar al trono de gracia del Señor y el Señor le va a dejar entrar a su reino eterno por la fe que tiene en Jesucristo, porque fue fiel hasta la muerte. Y lo va a galardonar con la corona de la vida eterna, por lo tanto no tendrá lugar en la segunda muerte, sino que va a ser vencedor y va a ir por siempre con su Salvador. Y ya dijimos, ¿verdad?
Policarpo y Juan y Pablo y Pedro y todos los apóstoles, bueno, salvo Judas, ¿no? Están ahora coronados, galardonados con la corona de la vida y no experimentaron la segunda muerte. Y los creyentes que están muriendo ahora, temerosos de Dios, todo aquel que muere en Cristo no experimentará la segunda muerte. Pero hermanos, hay que ser fieles, aunque en ello nos vaya la vida. Este mensaje es Mirna, es un mensaje precioso, sin reproche, ¿no? Sin reproche. Ya veremos, ¿verdad? Lo que va a decir a Pérgamo, esa es otra historia, pero a Esmirna y a Filadelfia, ¿no? Les va a dar muchos elogios, ¿no? Muchos elogios. Bueno, vamos a terminar. Creo que Gloria quiere decir algo. Nada más quiero decir que acabo de enviar un archivo para que todo el mundo lo vea y lo pueda bajar. Ah, ¿Mm? sí, ajá. Es la lección de Esmirna. Es la lección de Esmirna. En esa lección no van a encontrar la historia de Policarpo, ¿eh? Oye, yo Eh, es- encontré un audio en Spotify ajá. de Ligonier de Policarpo, pero no sé cómo compartirlo. ¿Está en inglés? No, está en español, pero es de Stephen Nichols. Se llama, si buscan en Spotify, 5 minutos en la historia de la iglesia. Ok. Y 5 minutos en la historia de o la también iglesia. pueden bajar la app de Ligonier y lo encuentran. Ah, bueno, no, porque en la app está en inglés. Pero sí, o buscan en su buscador, en Google, así ponen Policarpo y luego ponen Ligonier, que es un sitio cristiano, aparece el audio y la transcripción escrita. Ah, qué bueno, qué bueno. A ver Pues si va a lo ser puedo más. compartir ahorita aquí. A ver si puedo. Incluso, hermanos, creo que hay una película que creo que hasta está en Netflix sobre Policarpo. Vale la pena, es historia, ¿eh? Es historia buena, que vale la pena ver. Muy bien, pues vamos a terminar aquí. No sé si tengan algún comentario. Sí, Edgar, adelante, hermano. Me acordé que tengo ahí un libro de historia, Ay, mira, del cristianismo, ¿es de Eusebio de Cesarea? justo L. González. Ah, de Justo González. ¿Tiene Este, alguna referencia a Policarpo? sí, sí, le dedica, no mucho, le dedica 2 hojas, dos Ajá, páginas. Sí, efectivamente narra, aquí le eché una leída de reojo, tal cual nos hizo mención. Y más ajá. adelante hace referencia a Irineo y señala que Irineo de Irene, Lyon fue sí, discípulo de Policarpo, y esos acontecimientos sí, ocurrieron sí, en el sí, año 155. sí, sí, Policarpo fue testigo de todo el tema del crecimiento de la iglesia en la época de los Hechos. sí, claro, Le claro, dedican nada sí. más 2 páginas y una imagen, ¿no? Así como... Ah, sí, 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 ya. Está bien interesante esto, bien Sí, interesante. Justo González es tiene mucha credibilidad, vale la pena. Es la historia del cristianismo. Antes se vendían en tomos distintos y lo titulaba como La era de los conquistadores, la era de los mártires, la Este es de era de los no sé mártires, cuánto. tomo Ah, uno. exacto. Entonces vale la pena tener la bibliografía de Justo González. Muy, muy buena. Hay otros historiadores que cuentan más detalle, pero a lo mejor lo que nos dijo Gloria ahorita de Ligonier puede ser que Ya sea lo, más. ya envié un link Ahí al está, chat al del grupo. grupo. Sí, excelente. Sería interesante estudiar un poquito, escuchar la historia de Policarpo. Es didáctico, es cultura general además, ¿no? ¿Alguna pregunta más, hermanos, o comentario que quieran hacer? Nada, todo bien. Bueno, excelente. Pues vamos a terminar entonces, ¿verdad? Nos echamos una iglesia por clase, está padre, para avanzarle, ¿no? Se puede decir mucho más, pero como no es un estudio exegético, sino más narrativo, nos vamos como rapidito, ¿no? Así que queda grabada la clase, queda grabada, nuestro hermano Marcos nos hace el favor de subirla al siguiente día casi, así de rápido trabaja él, y la sube a la página de iglesia, y yo la subo al grupo también que tengo de WhatsApp de Apocalipsis,
y todo el mundo la puede ver y la pueden compartir también, ¿no? Bueno, Acabo de compartir el podcast, a ver si lo ajá, pueden abrir. Entonces, mandé la transcripción y el podcast. Ese se puede ver en de, Spotify. Están bien buenas las series de 5 minutos en la historia de la iglesia. bueno, oh, gracias, gracias, amor. Bueno, vamos a terminar orando, ¿no? Para irnos a descansar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido tener esta hora de escuchar un poco la historia de Esmirna, de este hombre que tú usaste sin lugar a duda y que puede ser ejemplo para nosotros de fidelidad. Y te rogamos que nos permita ser fieles hasta la muerte, porque sabemos, Señor, que tenemos nosotros a Cristo como nuestro Salvador y que esa será nuestra verdad hasta que nos llames a tu presencia. Cuida de nosotros, danos un buen descanso y permite que mañana podamos, si es tu voluntad que amanezcamos, podamos emprender ese día también para glorificarte. Bendice a cada uno de mis hermanos donde estén. En el nombre de Jesús. Amén.